Muy buenas tardes. Agradezco al camarada Sivanin Jovanovic, presidente del Foro de Belgrado, y a todos los que han participado en la organización del mismo, la cálida bienvenida y hospitalidad dispensada a los miembros del secretariado del CMP, quienes nos encontramos hoy aquí para participar en la conferencia internacional dedicada a recordar el 20º aniversario de la agresión de la OTAN contra Yugoslavia, que tendría entre sus nefastos resultados el derrocamiento y el posterior encarcelamiento hasta su muerte del presidente Slobodan Milošević y el desmembramiento de este país balcánico. Fueron muchos los costos humanos, la destrucción de la infraestructura y los daños al medio ambiente causados por el genocidio cometido entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999 por la denominada Operación Fuerzas Aliadas. Cuba definió de inmediato su posición solidaria y comprometida mediante la publicación el 26 de marzo de 1999 de una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que se titulaba «Cuba convoca a poner fin a la injustificada agresión de la OTAN contra Yugoslavia». Y el comandante en jefe Fidel Castro escribió varias reflexiones que tienen una vigencia total en estos momentos. En una de ellas, titulada «El silencio cómplice», expresó, y cito, palabras de Fidel: «Por esta complacencia y falta de previsión política en medio de la euforia de los días de la crisis del campo socialista y de la URSS, Europa desintegró a Yugoslavia, lo que condujo a episodios sangrientos y de modo especial a la larga y cruenta guerra de Bosnia y finalmente a la actual guerra de la OTAN contra Serbia, como se había producido también la separación de Macedonia, que significó la mutilación de la mayor parte de la República Federativa de Yugoslavia. De este modo, solo restaban Serbia, Montenegro y Kosovo. Varios gobernantes de aquellos momentos europeos estuvieron involucrados. Uno de ellos fue el entonces presidente de España, José María Aznar, señalado por Fidel como un aliado de la superpotencia en genocidios y masacres. El mismo personaje que en 1996 convenció a la Unión Europea a aplicarle a Cuba la infame posición común, un marco de política unilateral que implicaba un cambio del régimen en Cuba, supeditando cualquier relacionamiento político y de cooperación a los cambios que había que hacer en la isla. Siempre condenamos esta postura, pues las considerábamos injerencistas y una política discriminatoria hacia nuestro país. Y también fue Aznar uno de los que apoyó en el 2001 al presidente de Estados Unidos, George Bush, en la invasión a Irak, que como sabemos también tuvo un cuantioso saldo de destrucción y de miles de muertos y heridos. La guerra contra Yugoslavia fue el primer conflicto que comenzó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y la primera invasión militar de los Estados Unidos y sus aliados bajo el pretexto de intervención humanitaria, la misma que quieren hacer en Venezuela. Esta acción también pretendía ser una lucha a favor de la democracia y los derechos humanos, una estrategia utilizada desde entonces
por el imperio estadounidense para ignorar la legitimidad de los gobernantes elegidos por su pueblo y para justificar la violación de la soberanía de los estados. Principios establecidos en el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Hubo muchos intereses capitalistas en el desmembramiento de Yugoslavia, entre ellos la ambición de lograr el control geopolítico sobre los Balcanes, debido a su proximidad con el Asia Central y el Oriente Medio, y el control estratégico de las reservas de petróleo y gas en el Cáucaso y la ex República Soviética de Asia Central, entre otras. Esto es estratégicamente a favor del imperio. Las acciones de las fuerzas aliadas fueron respaldadas por la prensa occidental y los medios que presentaron noticias falsas para inculcar a los ciudadanos que el bombardeo de la OTAN había sido una decisión política justificada. 20 años después se han intensificado este tipo de prácticas y acciones por parte de los medios. La estrategia utilizada por los Estados Unidos y sus aliados en la guerra contra Yugoslavia se ha seguido desde entonces para intentar justificar las numerosas intervenciones militares realizadas, entre ellas en Afganistán, Irak, Libia y Siria, y también ahora quieren hacerlo en Venezuela. En nuestra región, los Estados Unidos y su presidente actual, Donald Trump, está pretendiendo aplicar en Venezuela y en Nicaragua el mismo esquema utilizado en Yugoslavia. En el caso de la hermana República Bolivariana de Venezuela, con apoyo de la OEA, gobiernos lacayos de países latinoamericanos, fuerzas de derecha financiadas por el imperialismo y el amplio respaldo de naciones europeas y de los medios de información capitalistas. Está siendo asediada por todas las vías posibles para derrocar al gobierno legítimo del compañero Nicolás Maduro Moro. Estimados compañeros y compañeras, estamos aquí para mostrar nuestro apoyo al pueblo serbio y para recordar los aciagos días de los brutales ataques de la OTAN perpetrados hace ya 20 años, que borraron a la antigua Yugoslavia. Hoy día es muy necesario la unidad de la izquierda, de todas las fuerzas progresistas. Debemos cerrar filas para contrarrestar al imperialismo y salvar a la humanidad. Para finalizar, pongo a consideración de ustedes el valor que le daba nuestro comandante en jefe Fidel Castro a lo que está sucediendo aquí en el Foro de Belgrado. Y él dijo promisoriamente: el mundo no puede darse el lujo de permitir que el drama de la guerra de la OTAN contra Yugoslavia sea olvidado por el silencio de quienes fueron actores y cómplices importantes de aquel brutal y criminal genocidio. Muchas gracias.